Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que a partir de hoy tienen que prender la cámara y el que esté con cámara apagada va a ser enviado a la sala de espera. No se computa asistencia para el que tiene la cámara apagada. ¿Sí? Bueno, Profe, buenos días. Yo soy oyente, ¿también tengo que prender cámara? sí. Ok. Profesor, buen día. Yo también estoy doble. En una aparezco con cámara y en otra sin cámara. Carlos, Profe, era para decirle que nos pudimos marcar, pero casi todos tarde, por la demora que hubo en conectarse usted. eso fue una demora nuestra de arrancar la clase. Pero van Sí, a tener, la idea es tener unos minutos para marcar normalmente y otros minutos para llegada tarde, que es hasta y media, y después está, ya si entra después de y media, sí, sí, está sí, ya bueno. lo tengo claro eso, pero lo que pasa, digo, que hoy no nos permitió marcar en hora porque por la demora de usted, por eso, Sí, la demora en conectar. llegada tarde no es inasistencia. Ah, bien, bien, está. Néstor, ¿No cuenta como media falta la llegada tarde? no. Está, Es bien, simplemente gracias. marcar sí, sí, los que llegan en hora y los que llegan tarde no. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Le quería hacer una consulta para pedir la baja del curso. No encontré ningún recurso nuevo para comunicarme. No lo hemos puesto, sí, porque hoy es prácticamente el primer día de clase, ¿no? Ah, ok, ok. Este, Vamos a crear un correo para bajas. Ya me han enviado algunas al correo que está en EVA, que es el correo común. Pero vamos a poner uno específico para las bajas. Bien, perfecto. Lo otro que le iba a decir al compañero Carlos Silveira, en realidad, puede marcar en EVA porque EVA es independiente de Zoom. O sea, si quiere marcar, por ejemplo, a las 8 en punto, puede, y después nomás se queda esperando hasta que arranque la clase. No es necesario que arranque el Zoom para marcar asistencia. Nomás para que no se quede esperando. Nada más. En esta materia sí, porque hay contraseña. Lo que pasa es que no teníamos contraseña, por eso no podíamos marcar. Ah, retiro lo dicho entonces. Bueno, profe, gracias. Bueno, bueno, ustedes administran, chicas, porque yo no quiero ingresar a alguien que de repente ustedes mandaron a la sala de espera. Este, bueno, vamos arriba. Habíamos comenzado viendo entonces el concepto de derecho de daños. Y bueno, y como cualquier materia, eh, de las materias específicas de la carrera que ustedes vean, derecho de esto, derecho de lo otro, el derecho siempre es un sistema normativo, ¿no? Es un sistema de normas jurídicas. Y el derecho de daños es igual a cualquier otro sistema jurídico. Entonces, en la definición se va a definir como sistema de normas jurídicas y lo que hace la identidad de cada uno de los sistemas normalmente puede estar por la función. Quizá para definir otras materias el concepto, la definición aporte algo más que la función. En este caso, el elemento aglutinador, por así decirlo, de las normas de derecho de daños es la función. Entonces, el derecho de daños es el sistema jurídico que tiene por función, y ahí describimos tres funciones: la prevención, la reparación de los daños y la punición de conductas dañinas. Bien, porque cuando hablamos de pena, ahí estrictamente no es que se pene el daño, se pena la conducta dañina. En cambio, en la prevención y en la reparación, este, se está previniendo el daño o reparando el daño. Bien, si bien esto hacemos, bueno, entonces, derecho de daños, sistema de normas jurídicas que tiene por función la prevención o la reparación del daño
y la punición de conductas dañinas. Claro que decimos, bueno, pero el derecho, esto de las funciones del derecho, ¿cómo se logra? Bueno, si vamos a las funciones del derecho, la función básica o a través de la cual se logran otras funciones mediatas, el sistema jurídico podríamos decir que tiene funciones mediatas e inmediatas. ¿Cuál es la función mediata? Bueno, la pacífica coexistencia social, suelen decir los autores o cosas por el estilo. Ahora, la función inmediata, ¿cómo logra eso? O cómo logra, yo prefiero decir que la función más propia del derecho, porque no sé si logra la pacífica coexistencia social o no, pero sí lo que trata de hacer es prevenir y solucionar conflictos de intereses. ¿Cómo hace esa función que sería la función mediata? A través de una función inmediata que es alentar y desalentar conductas. Entonces, el derecho, ¿qué hace? Alienta o desalienta conductas. Y paralelamente a esa función principal, muchas veces regula el conflicto en sí, independientemente de la conducta. Entonces, en principio, siempre el destinatario de la norma jurídica es el ser humano y una conducta. Bien, o sea, siempre va a estar, la norma jurídica siempre va a estar regulando conductas. Entonces, incluso cuando vamos a ver, por ejemplo, en el derecho de daños que se asigna responsabilidad muchas veces independientemente de la conducta. No importa si actuó bien, si actuó mal, usted es responsable por esto. Por ejemplo, responsabilidad por hecho de los dependientes. Tiene un empleado que comete un daño en el ejercicio de la función y bueno, si el daño fue cometido por el empleado en el ejercicio de la función, la reparación se puede atribuir al empleador independientemente de toda la diligencia que haya tenido el empleador. No, mire, yo traté de cuidarlo, yo pongo premios para los que actúan bien, yo pongo sanciones para los que actúan mal, yo hice todo lo posible para que mis empleados no causen daño. No importa, si causó un daño, es responsable el empleador. Y ahí, independientemente de que no importa la conducta previa, después la norma, cuando asigna responsabilidad, le está regulando la conducta del empleador que le está diciendo usted tiene que reparar. O sea, siempre, en últimas, el objeto de regulación siempre es la conducta humana, ¿no? Independientemente de que, de en qué parte del mecanismo jurídico esté regulada. Entonces, en este caso, bueno, la conducta no importa para asignar la responsabilidad, pero el momento que le está asignando, está regulando la conducta diciendo usted tiene que pagar, ¿sí? La indemnización. Ahora bien, si nos ponemos en unos pasos antes de esto, que es la responsabilidad en sí, cuando el derecho dice, vamos a suponer que el derecho es una persona, ¿no? Vamos a personificarlo. Bueno, voy a regular la conducta de esta sociedad. Entonces, como voy a regular los conflictos de intereses en esta sociedad, tratando de evitar los conflictos y en caso de que sucedan conflictos, resolviéndolos de alguna manera, el derecho alienta o desalienta conductas. Entonces lo hace a través de las normas jurídicas, especialmente a través de las normas prescriptivas, que son los que establecen prohibiciones, permisiones u obligaciones. Entonces decíamos, bueno, así como en otra materia se ven prescripciones penales, no matarás, no robarás, y si robas, hurto sería, en realidad no robo, y si hurtas, serás castigado con una pena, y si matas, serás castigado con tal pena. Claro que el derecho no es, el lenguaje del derecho, quiero decir, no es tan directo a veces, ¿no? Para decir no matarás, dice, el que con intención de matar diere muerte a una persona será castigado. No dice prohibido hurtar. Es claramente una norma prohibitiva, prohibido hurtar, prohibido matar, pero en vez de decir prohibido hurtar,
Dice, el que se apoderare de cosa ajena, mueble, sustrayéndola a su tenedor para aprovecharse de ella o hacer que otro se aproveche. O sea, el lenguaje no es tan directo, que eso es un tema de interpretación. Pero el hecho es, lo que me interesa destacar, es que el derecho está siempre regulando, alentando o desalentando conductas, desalienta la conducta delictiva en el derecho penal. En el derecho de daños, el derecho desalienta la conducta danina. Bien, y puede incluso alentar la conducta preventiva en algunos casos. Siempre que el sistema jurídico desalienta una conducta, indirectamente está alentando la conducta preventiva de lo que tiende, de lo que quiere evitar, ¿no? Está poniendo una pena, la pena tiene dos funciones, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal. Por un lado, disuade de que las personas quieran cometer el delito, y bueno, y por el otro lado, podríamos decir, tiene una función, según la Constitución, y ahora no me sale el término, reeducación me sale, pero no es reeducación. Rehabilitación. De Rehabilitación. Y bueno, algún otro autor capaz que dice, no, la pena es un castigo. Y en el derecho de daños no hay, decíamos, función, no hay sanción privativa de libertad. La consecuencia desfavorable de la norma no es privativa de libertad, sino que es la reparación del daño o la pena por la conducta dañina. Y esto también, o sea, cuando se establece una consecuencia desfavorable, evidentemente la conducta está prohibida. Primer conclusión. Si estuviera permitida, no le establecería una sanción. Y ese es un poco el lenguaje indirecto ese del que hablaba. No es que dice prohibido dañar el derecho de daños. No, directamente, ¿no? Indirectamente la norma prescriptiva dice eso, prohibido dañar. Porque si daña tiene que reparar. Entonces, el derecho de daños no le dice directamente prohibido dañar, pero le dice, mire, si usted daña tiene que reparar. Entonces, ¿qué le está queriendo decir? Prohibido dañar. Esto sobre todo porque de repente hay algún académico que pueda pensar o que pueda inducir a pensar que, bueno, como puede reparar, está permitido dañar y reparar. Bueno, dañar y reparar no está permitido. Es una consecuencia inevitable del vivir en sociedad, que va a haber daños, pero el derecho desalienta la conducta dañina y dice, bueno, si hay daño hay que repararlo. Y esa es la consecuencia desfavorable de la norma, la reparación del daño en principio. También puede haber consecuencias desfavorables que son de pena. Bien, pueden haber penas en el derecho de daños que es no solo reparar, sino además la obligación de pagar una suma dineraria que no está determinada en relación al daño, sino a la conducta en sí. Entonces, el derecho de daños, sistema de normas jurídicas que tiene función la prevención, la reparación del daño o la punición de conductas dañinas. ¿Cuál es la norma como la norma fundacional del derecho de daños? Una norma que dice prohibido dañar y si daña repararás. ¿Cuál es? De esa norma entonces se desprende indirectamente una función preventiva, porque si la norma me está ordenando no dañar, indirectamente me está diciendo tiene que evitar el daño. Si no lo evita, va a reparar. Otras veces hay normas que directamente apuntan a la evitación del daño. Pueden haber normas que directamente promuevan la evitación del daño con algunos beneficios. Estos ya son normas que podrían estar un poco fuera de lo que normalmente
comprende el derecho de daños, pero me imagino normas que para prevenir daños, por ejemplo, establecen tributos diferenciales. Bien, entonces para normas ambientales que establecen exención de tributos para energías renovables, para comprar autos eléctricos, etcétera. Entonces, esas normas indirectamente están incidiendo en la prevención del daño. Bien, no son las normas que vamos a analizar acá, pero son un ejemplo muy claro de normas que sin estar prohibiendo están directamente alentando la prevención. Bien, no indirectamente a través de la prohibición, sino directamente están alentando la prevención del daño. Y la pena, en definitiva, lo que hace es reforzar la función disuasiva. Bien, siempre que hay una prohibición, entonces, como hay una consecuencia desfavorable si yo incumplo esa prohibición, en primera instancia la norma intenta disuadir. ¿Cómo intenta alentar la conducta? Disuadiendo. No, mire, no dañe, porque si dañe va a tener que reparar. Entonces ahí, primero la norma intenta disuadir. Claro que en el derecho de daños a veces la sanción no es tan fuerte, claro, como el derecho penal, que veníamos como haciendo comparativa de espejo, porque claro, no es lo mismo la privación de la libertad ambulatoria que pagar la reparación de algo, pero en definitiva es una consecuencia desfavorable. Entonces, indirectamente está disuadiendo. Ahora, cuando se comete el daño, ahí ya la norma se aplica directamente y obliga a la reparación. Y cuando se agrega una pena, por ejemplo, lo vamos a ver en la cláusula penal, lo que hace es, bueno, además de reparar, tengo que pagar una pena. Entonces ahí la consecuencia desfavorable aumenta, aumenta en relación al hecho que produjo el efecto. O sea, el daño probablemente es el mismo. Bueno, no entrega celebra una compraventa, no entrega la casa en plazo, y bueno, indemnización de daños. Eso es un contrato que no prevé pena. Pero de repente hay un contrato que prevé una pena que tiene que pagar $100 por día hasta que entregue la casa. Ah, ya no es lo mismo. No es lo mismo reparar los daños que de pronto el comprador de la casa tuvo que salir a arrendar, a alquilar un bien inmueble porque el vendedor de la casa no se la entregaba. Entonces, bueno, ¿qué hago? Yo justo rescindí el contrato de alquiler que estaba eh, con, Profe, con, disculpe, con se le cierta está cortando prudencia, o sea, todo. celebré un contrato que me tenían que entregar la casa que compré el 1 de agosto, yo rescindí el contrato. Se corta, Voy a cambiar el profe. celular entonces. Porque... Yo lo escucho bien, profe. Está congelado ahora. Pero Está ahí quedó el congelada la clarito. imagen. Se Sí, se le terminó. ha venido Ahora sí se el mejoró. internet. Esperemos un minuto a que Hugo solucione y vemos. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Sí, ahora sí. Estábamos en el contrato de arrendamiento, ¿no? ¿O eso se llegó a escuchar algo? No, nada. Eso quedó, pero todo como en slow motion. Bueno, Llegaste a lo de la cláusula penal, Hugo, ahí estabas explicando, o lo de la multa, y, y quedó por ahí, se empezó a cortar. bueno, tiene que la casa, él, celebran un contrato de compraventa, tiene que entregar la casa el 1 de agosto.
El comprador era arrendatario y tenía el contrato de arrendamiento hasta el 30 de agosto, de modo de, bueno, me entregan la casa, me mudo, entonces va a haber un mes que va a tener dos casas, por así decirlo. Pero el vendedor de la casa le demora en entregar y no le entrega ni el 1 de agosto ni el 30 de agosto y le sigue demorando y claro, ¿y qué hace la persona? Tiene que salir a arrendar otra casa y eso es un daño. Es un daño por el incumplimiento de la obligación de entregar la casa del vendedor. Ahora, una cosa es que el vendedor tenga que, bueno, le tengo que indemnizar porque el otro tuvo que arrendar, o se tuvo que ir a un hotel, no sé, algo tuvo que hacer. De algún modo tuvo que solucionar el problema habitacional. Entonces, una cosa es que el vendedor tenga que indemnizar eso y otra cosa que además tenga que pagar una pena de $100 por día. Claro, el efecto disuasivo ahí es mucho peor y el efecto en el bolsillo después, si se efectiviza, también. Entonces, muchas veces, bueno, esto no quiero hacer una valoración, pero ustedes tienen la posibilidad después, cuando celebran contratos, de prever cláusulas penales, de prever penas. Entonces, eso lo que va a hacer, va a aumentar el efecto disuasivo de la norma que ustedes están imponiendo. Tiene que entregar el 1 de agosto. Una cosa es que la consecuencia favorable sean los daños, una cosa es que la consecuencia favorable sean la indemnización de los daños más una pena. El efecto disuasivo es mucho mayor. Entonces, ese efecto también se da a través de esa función, también la tiene el derecho de daño. Entonces, al tener el mayor efecto disuasivo, se logra mayor la prevención. Y si no se logra la prevención, en definitiva, después va a haber una reparación y una punición. Reparación del daño, punición de la conducta dañina. Hasta ahí, bueno, un poco el concepto del derecho de daños, cuáles son las funciones que tiene, y habíamos visto un poco de la evolución. Igual, yo tengo una evolución larguísima preparada, pero me parece que no vale la pena, porque una evolución tan profunda es más bien para cuando ustedes ya vieron la materia, es para como una maestría, algo así. Entonces yo digo, la evolución del factor de atribución, y ustedes ya saben lo que es el factor de atribución. Entonces, quizá a medida que vayamos dando los elementos, ahí vamos viendo la evolución concreta del elemento. Eso me parece que es más adecuado en un curso de grado. Entonces, ahora cuando veamos el daño, vemos los distintos conceptos de daño a lo largo de la historia, y es una manera más aprovechable, más didáctica para ustedes. Lo otro no les va a aportar nada, incluso los puede confundir. Bueno, entonces la estrella en el derecho de daños, adivinen quién es. La La responsabilidad. víctima. El daño. El daño, la estrella es el daño. El sistema gira en torno a un núcleo que es el daño. Bien, es como que está el sistema solar y el daño es el sol. Todo gira en torno al daño. Queremos prevenir el daño, hay que reparar el daño, hay que punir la conducta dañina. O sea, como el daño es como ese flagelo que está en la sociedad y que el derecho de daños quiere de alguna manera regular para minimizarlo y para ver las maneras mejores posibles de repararlo cuando sucede. Bien. El daño está en la sociedad, es algo que inevitablemente va a estar en una sociedad. Capaz que, yo qué sé, una persona que dice, bueno, no quiero vivir más en sociedad, me harté, me voy. Bueno, se compra ahí un campo, se va, se hace ermitaño y bueno, capaz que no tiene daños o los daños que puede tener son mínimos, no sé. Pero al vivir en sociedad es como una bomba de tiempo. Constantemente uno está expuesto a
padecer daños. Ustedes se dan cuenta que ustedes mismos, en el correr del día, no sé, por lo menos deben de celebrar 10 contratos seguro, de ahí o más. Y cada uno de esos contratos quizá potencialmente puede haber un daño. Ni que hablar, eso en tema contractual. Después van por la calle, también están expuestos a que puedan padecer daños sin estar en una relación obligacional previamente, que sería la responsabilidad extracontractual. Eh, y bueno, y todo eso lo regula el derecho de daños. Bueno, ¿qué pasa si alguien me causa un daño? Vamos a ver qué daño, no se imaginen que es una lesión física. Daño es, vamos a ver, cualquier lesión al interés que ustedes tengan. Entonces, vayamos a eso, a qué es el daño. ¿Alguien leyó algo de qué es el daño? No se peleen, no se peleen. Cada uno va a tener su turno. Por favor. Bueno, vamos con el concepto de daño. Hay una mano levantada, Agustín Freire. No, Buen no día, veo. profe. Estaba levantando la mano ahí, pero capaz que no se ve. No se Yo ve. leí que el daño, en este caso jurídico, pero bueno, igual es el mismo, digamos, la misma valoración, establece como que es es un daño sobre el interés, que en este caso viene a ser desfavorable y priva a la persona que recibe el daño de, digamos, beneficiarse de ese bien jurídico. Bien. ¿Alguien más? No sé, a ver, esto acá, porque no veo la mano en la... Valeria Farías, Sí, no sé si... estaba Estefanía Barruta primero, Luciana Cabrera, después estaba yo. No sé si quiere respetar el orden, profe. Hablo yo entonces. Sí, porque acá veo un orden que es Valeria Farías, Estefanía, Luciana y Carlos Silvera, y después Patricia Milivia, Noelia, Echudi. Ese es el orden que veo acá. Ah, bien. Yo para mí es la obligación de responder por los daños causados, o sea, personalmente o los daños causados por otra persona. No sé si está bien. Bien, ahí tengan, o sea, eh, O sea, sobre los que tenés control o autoridad del mismo. claro, pero la pregunta es qué es el daño, porque me dice, es la obligación de responder por los daños. Claro, pero la pregunta es esa, ¿qué es el daño? Estefanía, No sé, entonces. no, ahora lo vamos a ir sacando entre todos, no te preocupes. Profe, Valeria Farías habla, no sé si habla que seguía ahí. Ah, sí, sí, perdón. Que cuando lo que leí, no sé, hablaba algo como del sufrimiento que le genera una persona a otra, ya sea personal o sea, a la persona o el patrimonio de otra persona. Por lo cual, lo que es necesario mostrar es demostrar qué fue el sufrimiento que le generó y cuál fue el comportamiento que dio lugar a ese sufrimiento. Bien, Estefanía, No, eso también era como el daño ajeno, digamos. Es la pérdida de algo. ajeno, ahí es la pérdida, sí, pero ojo con lo ajeno. Puede ser ajeno, pero siempre va a ser propio en definitiva. Vamos a ver después. Bueno, y ahora se me perdió un poco el orden. ¿Puede ser que siguiera Luciana y después Carlos? Sí, sigo yo, profesor. Bien. Según había estado leyendo el fin de semana, el daño lo que vendría a ser es la consecuencia del acto culpable.
pero a su vez también habían otras definiciones que se indicaba que también el daño es el empeoramiento o menoscabo o detenimiento por culpa de otro. Bien. Carlos, Estás muteado, Está Carlos. muteado, Carlos. Perdón. Yo lo que recuerdo de unas clases anteriores que estuve como oyente con usted es que es una pérdida que sufre una persona o sus bienes producido por un agente externo, creo que decía. Después hay alguna definición que agrega que sufre en su patrimonio o en su ser físico, o en sus derechos y sus facultades. Sería por ahí la cosa. bien. ¿Puede ser un ejemplo de un accidente? Levanten la mano. Perdón. Ahora vamos a ver eso. Patricia, Yo creo que el daño es cualquier perjuicio que sufre una persona, que puede ser patrimonial, en cuanto al moral, etcétera, por la acción o omisión de un tercero, ¿no? Y creo que bien, justamente lo contrario es el violar lo que es el artículo 10 de la Constitución, que justamente es eso. El derecho de uno termina cuando empieza el del otro. sí. Ahí, que eso es común que se suele decir, bueno, el daño es un perjuicio, pero ojo que perjuicio y daño son sinónimos. O sea, hay que definir daño y definir perjuicio. Una Cierto que la Real Academia hace eso muchas veces. Va a la Real Academia y lo tiene 10 minutos en la vuelta igual para definirle algo, porque le dice daño y perjuicio. Va a ver qué es perjuicio. Perjuicio, daño sufrido. Pero ¿y qué sufrir? Entonces, en realidad acá vamos a tratar, les digo sobre todo para las pruebas, que de repente si definen daño con perjuicio, hay que definir también el perjuicio. Noelia. Profe, yo lo tengo definido como un detrimento que sufre una persona tanto o sea, puede ser en su esfera patrimonial o en la espiritual, lo tenía así, y que para que sea resarcible tiene que estar relacionado con el hecho ilícito. Bien, y creo que estaba, ¿no? ¿Alguien más queda con la mano levantada? Esto voy a tener que reconfigurar todo. Jordi, ¿puedo hablar? Sí, Eh, por lo que estuve leyendo antes de Carneluti, se entendía que el daño como una abolición o disminución de un bien, que ese bien puede ser todo aquello que se usa para satisfacer la necesidad humana, pero también puede ser la salud de la persona. Y después de Carneluti, o sea, con Carneluti se empieza a entender que el daño no atañe al bien en sí, sino a la situación de la persona respecto del bien. O sea, que el daño queda definido entonces como una lesión al interés. Y después bien, está con el 1319, pasamos a entender que el daño es un elemento de la responsabilidad civil y que no puede haber responsabilidad civil sin el daño, que sería un elemento esencial. bien, excelente. ¿Ahí quién habló? ¿Jordi? Jordi, sí. Bueno, Jennifer, acá porque me actualizo. Estaba Antonio, profe, antes. Bueno, Antonio Antonio, Freire. Sí, profe, gracias. Bueno, es una pérdida, es un desmedro de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona damnificada de que provoca la privación de un bien jurídico emergente. Y ahí hay tipos, ¿no, profe, de daños, que es el daño emergente, el procesante, daño biológico, daño premuerte. Es muy amplio, ¿no? El tema está, pero ahí, esos son los tipos de daños. Okay. no vamos al concepto, nomás porque si no,
nos vamos a enloquecer. Eh, Ahora sí, Jennifer, entonces. yo lo Después, que después va Bruno, Estefanía, y ahí seguimos. Bien, yo lo que quería aportar era algo bien cortito de que en realidad lo que había visto es que el daño era una lesión al interés de una persona, pero también algunos autores dicen de que el daño no se consiste también en la lesión al interés, sino también en los efectos de esa lesión. Eso. Bien. Eh, Bruno González. Sí, profesor, yo quería agregar algo corto que era sobre que todos hablamos de que el daño es algo al interés, pero que también tiene que estar titulado por el derecho el tema de poder reparar ese daño, porque hay daños que sufrimos en nuestro interés que no se pueden reparar, pienso yo. Por ejemplo, creo que en un caso, por ejemplo, de prescripción, nosotros sufrimos un daño en nuestro interés, pero no podemos reclamarlo, si cumple con los requisitos. Bien. Sí, igual eso es la pregunta, esa pregunta la hace, ahora lo voy a explicar eso, porque claro, en la clase pasada ya pasó hace una semana y fue la primera clase, pero vamos a repasar el método de asignación de responsabilidad civil, los elementos del derecho de daños, porque eso también es importante, nos quedó, ahora repasamos la definición, pero no repasé los elementos, vamos a repasar los elementos. Estefanía, y No, yo seguimos. quería decir que podía ser un claro ejemplo un accidente, que es el daño que le pasa a una persona por un tercero a, digamos, a su auto, que es un bien material, por así decirlo. O Bien. sea, conectando todo lo que dijeron, ¿no? Y si está bien. Bueno, gracias a todos. Con los aportes de todos vamos a construir la definición ahora. Una cosa que recién les comentaba, que vimos en la clase pasada, pero yo ahora no debería haberlo hecho y avancé sin hacerlo, es, recuerden esto, el derecho, lo definimos al derecho de daño por la... Ah, ahora mirá, me salen las manos acá a la derecha. Y puedo ver las caras de quién está hablando. Me mata no saber quién está hablando. Bueno, acá el derecho de daños, bueno, se define con esas funciones, pero claro, ¿cómo se integra el derecho de daño? Bueno, tiene elementos. Y hay un método que nos va a servir para asignar responsabilidad civil o para asignar la prevención coactiva, ¿no? Vamos de a poco, vamos con responsabilidad civil, que es lo que incluso la materia se llama, insólitamente se llama responsabilidad civil, un programa muy nuevo, pero le ponen responsabilidad civil, o sea, muy nueva la reformulación de los programas, pero muy viejo el contenido, porque en realidad deberían haber hecho la materia de derecho de daños y ya prever la prevención y todo, y no, ahí se quedaron en el tiempo, parece. Entonces, el sistema de derecho de daños va a tener elementos que son el daño, la relación de causalidad, el hecho dañoso, la relación de atribución, la antijuricidad y las eximentes. Entonces, vamos a dejar un poco de lado la prevención y la punición, ¿bien? Y vamos con el tema de la responsabilidad en sí. ¿A qué reacciona la responsabilidad? A un daño, ¿bien? O cuando es prevención, acá en vez de daño vamos a tener el riesgo, ¿no? Que es la probabilidad o posibilidad de ocurrencia de un daño. Pero vamos acá a la fórmula más sencilla, que es la de la responsabilidad civil. Hay un daño, ese daño nosotros tenemos que, para asignar responsabilidad, decir, bueno, pero ¿qué fue que lo causó? Lo vamos a conectar mediante una relación de causalidad con un hecho dañoso. Que este hecho dañoso nosotros lo vamos a tratar después de subsumir en una norma jurídica. Entonces, más o menos, cuando tenemos un daño, lo vamos a conectar en un elenco de hechos dañosos previsto por el sistema jurídico.
para ir adelantando, les digo, vamos a tener hecho dañoso, hecho humano, y dentro del hecho humano puede haber hecho propio o hecho ajeno, porque no solo se responde por el hecho propio, también se responde por hecho de otras personas. En garantía, puede haber un hecho de la cosa, que es los accidentes de tránsito que recién hablaban, normalmente son hechos de la cosa. O se puede responder también, ser responsable por hecho de animales. Y acá el hecho dañoso va a ser un hecho de un animal. Y el hecho del animal puede ser hecho de animal salvaje o feroz o no salvaje. Bien. Y esa norma que regula el daño causado por ese hecho dañoso, bien, cuando subsumimos ahí en la norma, va a conectar a un responsable, va a designar a un responsable a través de un factor de atribución previsto en la relación de atribución. Nos va a decir fulano responde por culpa o fulano responde simplemente, no importa si fue culpable o no culpable. Entonces ahí puede haber un factor objetivo que no toma en cuenta la conducta. A su vez pueden haber eximentes de responsabilidad que pueden ser el hecho de un tercero, el hecho de la víctima. En la clase anterior habíamos puesto el ejemplo de un choque en cadena, que bueno, yo no fui el único causante del daño, yo fui una concausa, porque en realidad me chocaron a mí de atrás y yo choqué al de adelante. Entonces hay un hecho de un tercero. Puede haber hecho de la víctima. La víctima reclama, lo chocan de atrás, reclama la rotura del paragolpe trasero y la fractura del caballete de la nariz. Bueno, pero ¿qué? ¿Usted no llevaba cinturón? No, no llevaba. Ah, bueno, entonces hay hecho de la víctima. El daño pudo probablemente, el accidente en general fue causado por la persona que lo choca de atrás, pero si hubiera llevado cinturón de seguridad, no se hubiera fracturado el caballete. Entonces ahí hay una concurrencia causal. Es mitad que lo chocó, mitad que no llevaba cinturón. Entonces, por la reparación del paragolpe, por ejemplo, va a haber un 100% de responsabilidad. Pero por la fractura del caballete, capaz que ahí puede haber una mengua basado en que la víctima no llevaba el cinturón de seguridad. Y por último, se va a verificar la antijuricidad, que es que no haya una permisión jurídica para el daño. Bien, una permisión jurídica es una norma que autorice el daño. Recién ponían el ejemplo de la expropiación. Bueno, la expropiación es justamente una norma que autoriza el daño, pero ahí no hay mayores problemas porque la propia norma le dice que tiene que indemnizarlo. O sea, no hay una excepción a la indemnización. Pero vamos a ver que pueden haber ejemplos en los cuales se permita el daño y no haya que indemnizar. Por ejemplo, una persona construye en un lugar bastante deshabitado con vista al mar. Qué lindo, qué linda vista al mar. Al año le cae una empresa constructora y le construye un edificio enfrente. Y bueno, hay daño. Pero hay que repararlo. Y probablemente, si está todo en regla, no. Porque en esos casos va a haber una permisión jurídica. Le va a decir el constructor, yo compré, acá está, el derecho me permite comprar, me permite construir hasta 4 pisos, yo construí hasta 4 pisos, y bueno, si le estorbo la vista, son de esos daños que ocurren en la sociedad que no son indemnizables porque en ese caso no es antijurídico. Bien, pero ahora nos estamos posicionando acá. Lo importante es poder analizar cada elemento por separado para saber qué es el elemento y qué no es el elemento. Entonces, si el daño, si es el detrimento a algo, no es la relación de causalidad, no es el hecho dañoso, no es la relación de atribución, o sea, la culpa que nombraron, y eso, no es la antijuricidad, no son las eximentes, no importa el responsable. Si yo quiero analizar el concepto de daño, no puedo estar resolviendo si hay responsabilidad civil o no. Yo voy a resolver si hay responsabilidad civil
luego de pasar por todos los elementos. Entonces, si yo quiero analizar el daño, no puedo estar analizando todo. En términos prácticos, si quiero analizar qué es un motor, no puedo estar analizando si los neumáticos son de caucho o no. Bien. Pero el chasis va a ser una aleación, ¿qué va a ser? Olvídate, yo quiero analizar qué es el motor, yo quiero saber lo que es un motor. Después vemos qué es el chasis, después vemos qué son los neumáticos, después vemos el auto en su globalidad. Yo ahora quiero ver este elemento. Bien, entonces, tenemos que separar y analizar claramente lo que es el elemento daño, el elemento causalidad, las eximentes, la antijuricidad, para poder lograr precisión, porque si nosotros cuando definimos el daño estamos ya metiéndole la antijuricidad, contaminándolo con la culpa, no vamos a tener una definición precisa del daño. Y eso se suele ver en algunos autores, que medio es como te digo una cosa, te digo la otra. Por ejemplo, Gamarra empieza a analizar el daño y le mete ya la antijuricidad. Bueno, pero tiene que ser al interés legítimo porque si no, o van a analizar la causalidad y terminan siempre metiéndole la idea de culpabilidad, de previsión. Bien, y no va por ahí. Vamos a analizar solo el daño. Si el daño es culpable o no, si en definitiva el daño es resarcible o no, es una pregunta que vamos a responder al final del curso prácticamente, o al final de la primera parte, no cuando definamos daño. Si el daño es resarcible o no, lo vamos a ver después de decir, bueno, ¿hay responsable o no? Otra cosa después es ver si es daño jurídico o no, bien, que es, bueno, cómo yo conceptúo el daño. Bien, o puede haber dentro de lo que se llama daño resarcible una concepción que a priori, antes ya de analizar el daño, dice, bueno, hay daños que no me importan. Ese es otro concepto de daño resarcible, que ese sí lo vamos a atender acá, bien, pero definir ahora si el daño va a ser reparado o no, eso no podemos. Eso lo vamos a hacer después que analicemos todo. Definir si un daño amerita ser considerado por el sistema jurídico, eso sí. Por ejemplo, en el daño moral se dice, bueno, está, si se le desencarnó la uña, no va a ir a un tribunal por eso. Bien. Me chocó. ¿Y qué le pasó? Mire cómo me quedó la uña. Bueno, pero imagínese movilizar el sistema de justicia por una uña encarnada. Entonces, que no está mal, no está mal, pero yo no lo haría por lo menos. Después que hagan un par de juicios van a ver, no vale la pena. Claro, si fuera otro sistema, por ejemplo Estados Unidos, que se vuelca el café en McDonald's y le reclama a McDonald's y se hace millonario, bueno, ahí el sistema está preparado de otra manera, hay como otra construcción del derecho de daños, que no es esta. Valentina Moreira. Profe, yo me quedé hoy porque usted preguntó qué es el daño. Y una compañera le dijo que era el perjuicio. Y usted dijo que había que decir que era el perjuicio. Pero si yo le digo que el daño es una lesión, le estoy diciendo lo mismo. Entonces, como que no me queda claro. No, porque ¿Qué se le responde cuando dice que es el daño? Bueno, sí, lo que pasa es que no hemos ni empezado a ver el concepto de daño. Tienen que esperar a que veamos el concepto. No, porque ahora yo me quedé pensando, porque en su repartido dice que es una lesión o una alteración desfavorable a algo, no dice ni siquiera a la persona. Sí. Entonces como que le estoy diciendo lo mismo que es el perjuicio. Me quedé No, como con eso. el perjuicio generalmente es daños. En todas partes ustedes van a ver en el código daños y perjuicios, son términos equivalentes. Entonces no puede definir daño con perjuicio. Ahora si yo le digo alteración negativa o lesión, ya es otra cosa. Pero la lesión no vendría a ser como lo mismo, ¿no?
Bueno, espere, vamos a ver el desarrollo de la No, clase. no, le digo la lesión con respecto al perjuicio. Que me parece Bueno, como que si fuesen sinónimos también. Eso le digo. espere al desarrollo de la clase y se va a responder usted sola la pregunta. Valeria. Profe, una duda con respecto a esto. Usted, la analogía del motor y del auto que revisamos para determinar si eso es un daño. Por ejemplo, yo soy de las damnificadas por Transhotel, ¿no? Entonces hay como dos daños porque el viaje no se hizo y el daño moral que puede haber provocado. No sé, uno tiene esa irrealidad del daño moral y el daño económico. Pero cuando uno va, son dos daños y cuando uno analiza como si fuese ese motor, analiza como una única cosa o es como son dos análisis separados. No sé si se entiende la pregunta. Porque entendí la analogía del auto, pero cuando uno dice en la vida daño moral más daño económico, ¿se suma todo en ese momento? Lo que pasa es que la analogía no es para eso, la analogía es para distinguir el daño de los otros elementos. Ahora vamos a meternos en el daño, esperen al desarrollo de la clase, o sea, es como que a ustedes les gustaría que fuera telepático, que medio que yo pienso en el daño, ya tienen el concepto, ahí les doy el curso en media hora, o tipo un chip, bueno, tomen el chip de daño, meten el chip, les queda todo. No, vamos a desarrollar qué es el daño y ahí van a ir viendo. Esa pregunta que usted me hizo, tenemos como para 2 o 3 clases, 3 clases por lo menos. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, el daño, ahí un compañero hizo un buen aporte a cómo se veía antes el daño y cómo después se empezó a ver en el interés. Y claro, si usted me dice daño, normalmente tendemos a, todo concepto, ¿no? Funciona así. Ahora cuando yo les digo lo de la telepatía, bromeando, ¿por qué? Porque si uno se comunicara en términos telepáticos, no tiene que explicar nada, no tiene que ni siquiera usar el lenguaje. Pin, tengo la idea en la cabeza y esa misma idea, hasta con cómo yo la siento, usted la percibe y la siente. Ahora, nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje nosotros expresamos determinados términos y el receptor percibe eso auditivamente, en este caso, y en su cerebro se imagina lo que es y se hace una idea, una representación de lo que es. Entonces, cuando yo digo daño, normalmente, en el sentido común, nadie está diciendo es la lesión al interés de una persona. Hasta ahora, después que ustedes se entrenen jurídicamente, eso les va a quedar asociado. Pero hasta ahora alguien dice daño, dice, bueno, se rompió algo. La idea probablemente que les viene es se rompió algo. Algo estaba entero y ahora ya no lo está. Algo estaba entero, ahora le falta un pedazo. Algo era íntegro, ahora ya no lo es. Algo estaba sano, ahora está roto. Probablemente lo asocien con ese tipo de idea. Y esa idea está asociada materialmente a algo. Es una representación material de lo que es el daño. Bien, entonces ustedes decimos daños y lo asocian en su mente a una representación material del hecho. Bien, ahora vamos a ver nosotros que el daño es un concepto abstracto. Pero bueno, esa idea material es la que comienza en la evolución con ¿cómo les voy a decir? La primera generación, por así decirlo, de la definición de daño. Bien. Entonces, vamos a convenir algo. Vieron que todo es una convención, ¿no? El lenguaje es una convención. Porque esto es un mate. ¿Por qué es un mate? Porque hay una convención que decimos que, bueno, el recipiente que se utiliza para poner yerba y hacer una infusión que se toma por una bombilla, le decimos mate. Está bueno, está. Entonces va a la Real Academia y dice, mirá, allá en tal parte de América el mate es esto y hace la definición. Entonces, vamos a convenir esto.
Siempre daño es detrimento o alteración negativa de algo. Bien, siempre el daño es un detrimento o una alteración negativa. Y supone una comparación. Yo tenía algo, lo que fuere, de determinada manera, y luego de ocurrido el daño está de una manera peor. Hay una alteración negativa, hay un detrimento, ¿sí? Estaba de una manera, ahora está peor. Siempre el daño implica una comparación negativa. Bien, entonces es una alteración de algo negativamente. A grandes rasgos. Ahora, cuando hablamos en el derecho, y especialmente en el derecho de daños, del daño, la pregunta es ¿a qué? ¿A qué es la alteración negativa? ¿Cuál es el referente del daño? ¿Sobre qué se produce el daño? Entonces ahí el compañero hoy hacía un poco, ponía sobre la mesa la evolución desde antes de Carneluti y después de Carneluti. Bueno, en la Lex Aquilia, según Gallo, dice Gallo, no solo cuando se quiebra, se quema o se rompe algo, sino también cuando se rasga, se roza y se derrama o de cualquier modo se estropea, pierde o deteriora. Me llama la atención que ya se roza porque no sé, se puede haber ensuciado, pero daño en sí, bueno, ensuciarse algo depende de que sea. Es una pintura, la rosa y la ensucia, da el peor daño del mundo a la pintura. Es lo mismo que la rompa. Bueno, pero vean el concepto material. Entonces, el danum, ahí en el derecho romano, esto es lex aquilia, ¿no? Danum es la pérdida o disminución patrimonial que se sufre por la culpa de otro, y ahí vean que está metido, está contaminando el concepto ya la culpa. Bueno, no importa si es culpable o no, si yo lo que quiero es averiguar qué es el daño. Dice, después la jurisprudencia amplía el concepto admitiendo la existencia de otros daños, en que habría dado ocasión para que se produzca. Y acá tengo un ejemplo bastante triste, que es dejar morir de hambre o de frío, arrojar un objeto al río, espantar a un animal para que se despeñe, etcétera, también empiezan a integrar el concepto de daño. Luego, en la codificación y la poscodificación, cambia esto. Se va de un concepto de daño material a un concepto de daño jurídico como lesión al derecho. Bien, se pasa del daño material en sí mismo, como romper algo, rozar algo, alterar algo, derramar algo, al daño jurídico. Entonces ya el daño no se produce sobre el objeto material, sino sobre el derecho. Entonces ahí en la codificación, cuando digo codificación, digo a partir del Código de Napoleón, 1804 siguientes, en adelante, entonces el daño pasa a ser la lesión a un derecho subjetivo. Bien, después vamos a ver que va evolucionando eso. Y y ahí, por ejemplo, en nuestro país tenemos de Amézaga, bien, de Amézaga, no me acuerdo si es 1910 o 1914 el libro, definía el daño como violación del derecho ajeno. Bien, claramente definiendo el daño como la lesión al derecho subjetivo. Extrañamente, Alterini y Damián López Cabana, que son como de red de avanzada, son unos autores argentinos, también lo definen como lesión a un derecho, pero luego, cuando hablan la legitimación, ahí lo definen como la lesión al interés. Profesor, ¿puedo?
espere, déjeme terminar la idea. Entonces, después seguimos avanzando y vamos a ver en Gamarra la lesión al interés legítimo y Peirano Facio, antes que Gamarra, ya sostenía la lesión al interés simple. Esto es toda una evolución, bien, que podríamos pasar horas explicando etapa por etapa, pero en definitiva, a partir de la codificación vemos esa evolución del concepto desde un daño material se pasa a un daño jurídico y dentro del daño jurídico vamos a ver lesión al derecho subjetivo, lesión al interés legítimo y lesión al interés simple. Bien, otros aspectos de la evolución del derecho, de la evolución del daño como concepto, se pasa de un daño meramente patrimonial a la consolidación de un daño extrapatrimonial y luego se amplían las categorías, ¿no? No solo hay daño patrimonial, también hay daño como la lesión a la integridad psicofísica y después se van ampliando las categorías que integran esa integridad. Después se va a pasar de la reparación de un daño cierto, ¿bien? Bueno, el daño tiene que ser cierto, dice, a la reparación de un daño probable, como la pérdida de la chance, que vamos a ver después. De reparación de daños individuales se va a pasar a la reparación de daños colectivos. De considerar los sujetos actuales, también se va a empezar a considerar las generaciones futuras, como en los casos de medio ambiente. De la necesidad de probar el daño, se pasa a daños que no requieren prueba, que se indemnizan de pleno derecho, e incluso a reparaciones por equidad. Y ahora nos vamos a meter entonces en el daño en sí como lesión al interés. Sí, ¿quién? Jordi, Jordi, adelante. que todo esto nos lleva a entender que existe un deber genérico de no dañar y que el daño en sí no será tanto la lesión, sino que el resultado de la misma. Bueno, eso lo vamos a ver. Lo del deber de no dañar me parece que no va tanto por el concepto de daño, va por la función del sistema de derecho de daño, que lo veíamos hoy, y eso de si es la lesión o el resultado, ya lo vamos a ver. Néstor. No, yo simplemente quería hacer una especie de redondeo y capaz que una aclaración que puede estar errónea, porque en realidad recién estamos empezando con esto, pero el daño, por ejemplo, es lo que usted decía, en caso de un accidente de tránsito, vamos para hacerlo muy simple, un accidente de tránsito leve donde se daña mi vehículo. Y mi vehículo yo lo uso para trabajar. Entonces yo tengo el daño en mi vehículo y allí el perjuicio puede ser no poder trabajar, o sea, el traslado perjuicio, o mejor dicho, asocio perjuicio a lo que sería la imposibilidad de trabajar, que también se podría traducir en lucro cesante a su vez. Pero yo lo tomo o lo tomaría de esa manera, por lo menos en este caso en específico, para que quede claro la idea que me estoy haciendo de esto. No sé si es correcto. Sí, pero lo vamos a ver después a eso. Vamos de a poco. Bueno, ¿cómo para entender la génesis del daño? Vamos a ver un cuadrito. Vamos a ver cómo se produce el daño jurídico.
Entonces, cuando decimos que el derecho regula los posibles conflictos de intereses, tenemos que ver cómo es la ingeniería, ¿bien? Cómo el derecho se para como un observador y dice, a ver, ¿cómo es el fenómeno social de los intereses, no intereses, etcétera? Entonces, claro, y la génesis de la génesis, o sea, estamos en la columna vertebral, bueno, ¿cuál es la médula de la columna vertebral? Serían las necesidades. Bien, ¿por qué hay intereses y por qué hay un sentido como de competencia, muchas veces, que nos lleva a que haya conflicto de intereses? Por las necesidades. Entonces, si nosotros tuviéramos cubiertas todas las necesidades, probablemente no habría conflicto. Ahora, claro, como necesitamos determinados bienes y esos bienes son escasos, bueno, en un primer momento, bueno, yo tenía 3 pieles y me hacía falta un hacha y el vecino tenía un hacha y le cambiaba una piel por el hacha. Entonces había el intercambio, se producía y satisfacíamos nuestras necesidades a través de un intercambio que hoy en día se conoce como permuta. Ahora, todo fue evolucionando, empezó a haber dinero, lo que hace el dinero, que es, que es otro bien, igual que todos los demás, pero es un bien de cambio, ¿no? Y que funciona como medio de pago. Empezamos a obtener los bienes que necesitábamos a través del pago de dinero y así comienza a funcionar la sociedad. Y de pronto, las necesidades que tenemos, de alguna manera, las vamos satisfaciendo, pero siempre está la necesidad y siempre está el conflicto latente. Bien, permanentemente está el conflicto latente, el conflicto de intereses, ¿no? Entonces, la génesis es que existen bienes, esos bienes son los que nosotros consideramos valiosos, entonces el sistema jurídico dice, mira, estos bienes son valiosos. Como son valiosos, los incorpora al sistema jurídico y ahí pasan a ser bienes jurídicos. Una vez que un bien, que evidentemente es valioso, porque si no, no sería un bien. Los bienes son bienes en tanto y en cuanto son valiosos, si no, no son bienes. Entonces, cuando el sistema jurídico protege los bienes jurídicamente, pasan a ser bienes jurídicos. Entonces, y por ejemplo, ¿a qué me refiero con bienes jurídicos? El ejemplo de bien jurídico como norma fundacional del sistema es el artículo 7 de la Constitución de la República. Dice, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de, o sea, hay un derecho a ser protegidos en el goce de determinados bienes jurídicos. No es derecho a la vida, no, derecho a ser protegidos en el goce de. Entonces hay un derecho a ser protegidos en el goce de determinados bienes jurídicos. Entonces, reitero, el artículo 7 dice, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo, propiedad. Y acá enumera 6, pero los amplía con el artículo 72 a todos los bienes jurídicos fundamentales. Entonces, básicamente, lo que dice la norma del artículo 7 de la Constitución es, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de todos los bienes fundamentales o que son inherentes a la calidad de persona humana. Y después la segunda parte es el principio de legalidad que dice nadie puede ser privado de estos derechos sino por las leyes que se establecieren por razones de interés general. Que esa es la contracara de la vivir en sociedad y en un Estado de Derecho. Si vos tenés derecho a todos estos bienes, pero la ley te los puede privar o limitar, como una consecuencia obvia del vivir en sociedad. Hay que estar haciendo concesiones. Entonces, sobre esos bienes, nosotros tenemos un interés. ¿Y qué es el interés? Claro, decíamos, bueno,
la médula de la columna vertebral es la necesidad. El interés es la posibilidad de satisfacer una necesidad a través de ese bien. Este bien me brinda la posibilidad de satisfacer distintas necesidades. Bien, entonces, yo tengo un bien que es la propiedad, vamos a suponer la propiedad de un inmueble, que me permite la posibilidad de satisfacer mi necesidad de vivienda. Y claro que la vivienda es una necesidad, pero yo la puedo satisfacer a través de la propiedad, a través de la tenencia arrendaticia o a través de una tenencia en préstamo o de distintas maneras. Bien. Un bien jurídico es la integridad física, claro, porque la integridad física me va a satisfacer mi necesidad de salud y de bienestar. Yo tengo que sentirme bien. Pero más allá de eso, me posibilita el desplazamiento, por ejemplo. Me posibilita la posibilidad de desplazarme autónomamente, de manera física, sin necesidad de, por ejemplo, una silla de ruedas u otra persona que me ayude, etc. Bien. Pero entonces, a su vez, eso también me satisface una necesidad que es de obtener ingresos económicos, porque yo necesito mi integridad física para poder trabajar todos los días. Entonces vean cómo un bien jurídico puede satisfacer un sinfín de necesidades. Entonces hay un sujeto que tiene intereses respecto a determinado bien jurídico que es la integridad física. Ahora, este bien jurídico, que es integridad física, tiene un referente material, que es el cuerpo humano. La integridad física tiene como referente material un cuerpo humano. Vean que la integridad física es un concepto abstracto. Y el cuerpo humano ya es un concepto material. El cuerpo biológico, la biología, ya es algo material, perceptible, tangible. Entonces, toda lesión o menoscabo al cuerpo humano como referente material del bien integridad física, necesariamente o por vía de consecuencia, menoscaba el bien jurídico. Y por vía de consecuencia va a limitar o privar este interés, que es la posibilidad de satisfacción de la necesidad a través del bien jurídico. De todas las necesidades que satisfaga, ¿no? Y ahí va a entrar a armarse las categorías de daño. Pero bueno, por ahora con esto es como un bombazo así, seguimos la que viene. Para que vaya esas cabezas asimilando de a poco. Bien, en la que viene arrancamos con este cuadrito y entramos como de lleno al concepto en sí, a definir el daño como la lesión al interés. Esto lo tienen explicado. Hay un trabajo subido, el daño jurídico, un PDF. Está explicado esto con el mismo cuadrito y todo. Bueno, gracias, profe. Nos vemos la que viene. Gracias, profe, muy amable.